Buenas tardes, otro jueves más, en donde me toca presentar al conferenciante y como siempre, la mayoría de ellos son personas conocidas, queridas, muy especialmente valoradas por mí, pero también por todo el grupo. Arturo Zaragoza, catalán, es arquitecto, funcionario de la Administración Autonómica y persona dedicada tanto por su profesión, por su dedicación en la administración pública a la conservación del patrimonio, es arquitecto del Servicio de Patrimonio de la Comunidad Autónoma, pero por su inquietud personal, particular, en un interés por el patrimonio histórico. Él hizo su tesis doctoral sobre los arcos diafragmas, este tipo de arcos en espacios, en naves que sostienen estructuras de madera, muy presentes, muy conocidos en iglesias bajo medievales, pero que son soluciones que aparecen también e incluso antes en la arquitectura civil. Él ya se inició consiguiendo doctorarse en este tema y por lo tanto desde ese momento su trayectoria, interesado por el estudio de la historia de la arquitectura y especialmente en los temas de técnicas o historia de la construcción. Es, como les decía, inspector de patrimonio artístico de la Generalitat Valenciana, académico de número de la Real Academia de Bellas Artes de San Carlos de Valencia, dicta cursos como profesor invitado en la Universidad de Valencia y en el Máster de Restauración del Patrimonio de la Universidad Politécnica de Valencia. Entre sus tareas de gestión ha estado atendernos en las excavaciones del Palacio de Honda. Hemos tenido el placer de recibirlo allí y de compartir muchas reflexiones sobre ese palacio, que además tiene una fase bajo medieval que la tenemos como muy abandonada. Yo en gran medida quería animarle que ese palacio de la Orden de Montesa, que él sin duda es el referente para esa zona, de los que conoce mejor este tipo de arquitectura, pues que nos echara una mano. Yo creo que en gran medida a raíz de ese momento, obviamente conocía tu obra, pero y conocía por todas las referencias que Antonio Almagro me había dado, con el cual tú tienes ya una relación antigua, pero a raíz de ese encuentro nuestro en Honda, donde pudimos ver los intereses comunes, en ese caso concreto, donde un mismo yacimiento se superpone al Palacio Andalusí, un palacio interesantísimo bajo medieval, pues ahí surgió todos estos intereses y la idea de que viniera también a conocer el equipo y a enriquecer el seminario con la ponencia que de inmediato va a iniciar, Palacios Cristianos Valencianos de los siglos XIII y XIV. Sin duda le pedimos que hablara de palacios, pero él trabaja en la baja, en la media, el periodo ya aragonés de Valencia. No ha trabajado habitualmente lo que sería ya la fase islámica. Arturo, gracias de nuevo, porque sé que has tenido que hacer un esfuerzo enorme para venir, te has recorrido media España para llegar a por las dificultades que hay y por el poco cariño que le tienes a conducir. Y bueno, sabiendo todo esto, pues te lo agradezco enormemente y siento que no te quedes más tiempo para que pudiera conocer también más detenidamente pues todo lo que venimos haciendo. Gracias, Arturo. Bueno, yo tengo que empezar también agradeciendo la invitación de Julio para participar en este seminario y además daros la enhorabuena por este seminario permanente. Yo no sabía por qué se llamaban jueves mínimos, me he dado cuenta que había unos frailes mínimos al llegar aquí. No, yo creo que si hubieran más seminarios de este tipo, o sea, seguramente la prima de riesgo con el bono alemán estaría por un estilo, pero seguro también que habría menos crisis.
¿no? O sea, yo creo que es una cosa excelente que habría que promover para que funcionaran más cosas de este tipo. Bien, yo cuando he leído el programa del seminario he visto que tenía que hablar entre residencias omeyas, etíopes, entre cosas sólidas como el Alcázar de Sevilla o las residencias de los palacios normandos en Palermo, y yo la verdad es que lo único que traigo son ruinas, unas medianeras muy interesantes, pero es una medianera, no objetos que están depositados en los almacenes de los museos, y muchas hipótesis. Lo siento. También es verdad, y hay que decir, por otra parte, que lo que traigo, que es un referente del arte valenciano, el arte valenciano tiene una característica que no es que sea de esta época, es absolutamente de todas las épocas, y es que muchas veces no alcanza la excelencia, pero siempre tiene, es muy interesante por las intenciones artísticas que comienza. O sea, va metiéndose por todas partes y nunca acaba de desarrollar nada, ¿no? Pero en los sitios donde se mete siempre hay cosas muy sugerentes. El siguiente problema de lo que voy a contar es que todo lo que los palacios del siglo XIII y del siglo XIV están absolutamente destruidos, pero ya de antiguo, porque justamente el siglo XV valenciano es una época de un poderío económico, de un desarrollo económico muy grande, y en esa época pues no es que se destruyan, pero se modifican todos los edificios de vivienda. Vamos, Vitruvio ya habla de la comoditas, ¿no? Entonces una iglesia a lo mejor o un edificio religioso por su valor de antigüedad se mantiene, pero un edificio de vivienda pues se tiende a la comodidad y se transforma. Y entonces son construcciones de una lectura tremendamente complicada, en la cual separar el siglo XV de lo anterior es tremendamente difícil. Bien, yo lo que voy a contar es, en la primera parte, hablaré de tipos arquitectónicos, los tipos arquitectónicos que se desarrollan en esta época, y en la segunda hablaré lo que pienso que puede tener más interés para un centro de estudios árabes como es este, que es la carpintería que se utiliza en los palacios y en los edificios valencianos de los siglos XIII y XIV, y que yo creo que es absolutamente desconocida. He traído muchas, seguramente demasiadas imágenes, o sea, lo digo porque eso a veces abruma un poco, ¿no? Pero también es verdad que es que si no las pongo va a ser muy difícil el poder contar las cosas que voy a contar. Yo, si queréis, podemos bajar ya la luz. Bien, dentro de estos tipos arquitectónicos que les decía, el edificio más importante que se construye en Valencia durante el siglo XIII, sin ninguna duda, es el Palacio Episcopal, lo que ahora es el Palacio Arzobispal de Valencia, que está situado junto a la catedral, y que parece ser que se construye sobre el Alcázar musulmán. Bien, este edificio se mantenía en perfecto estado de conservación hasta el siglo XVII. En el siglo XVII es barroquizado y durante la Guerra Civil se incendia y se destruye completamente. Quedan restos de alguna de las torres, de esas torres que vemos ahí en este dibujo de 1704, dibujado por el padre Tosca, un excelente matemático, novator valenciano de esta época. Bien, a pesar de la destrucción de este edificio, tenemos una planimetría excelente, imágenes y muchísimas noticias documentales. Bien, esto es, por ejemplo, la planimetría que había es una de las planimetrías del siglo XIX, incluso con análisis arquitectónicos de antes de su destrucción, ¿no? Este es el estado en el que queda después del incendio de la Guerra Civil y del derribo para hacer el actual Palacio Episcopal, el Palacio Arzobispal. Pero gracias a este dibujo de 1704 podemos ver que tiene un gran patio de armas, que se entra a través de una torre, que tiene ahí un cuerpo que está abierto tanto por bajo, es un
cuerpo abierto por abajo como por arriba, que tiene una escalera al aire libre, que detrás tiene un jardín y que luego tiene otro patio anexo de servicio. Bien, sabemos que este edificio se construye prácticamente a la vez que la catedral. Aquí vemos la catedral, la cabecera de la catedral, que se comienza en 1260, seguramente por el mismo arzobispo, el arzobispo Albalat, y hay alguna pequeña prueba, digamos, iconográfica de esto, y que hacia 1280 ya está acabado. Estos son imágenes hipotéticas, pero bueno, tampoco tan hipotéticas, de cómo podría ser el edificio. Desde la entrada tendríamos una escalera que subiría arriba, bajo habría dos palacios. La palabra palacio en la documentación de la época, en este momento, se entiende como sala de reuniones, es decir, habría un palacio en planta baja que estaría abierto hacia el jardín y otro palacio en planta alta que tendría delante una logia y estaría acodalado por estas dos torres, de las cuales quedan además todavía muros y arcos en la planta baja del edificio actual. Esta sería otra vista desde el patio de armas del edificio, y esto sería una vista de lo que se vería desde el jardín posterior al Palacio Episcopal. Bien, este Palacio Episcopal recuerda, por ejemplo, es de menor tamaño, es el Palacio Episcopal de Barcelona. Es decir, tiene también un patio de armas, una escalera al aire libre. Este palacio está mucho más tocado por restauraciones, ¿no? Pero recuerda bastante el Palacio Episcopal de Valencia, y nos recuerda también pues, muchos tipos que luego se siguieron construyendo por toda la Corona de Aragón y por todo el Mediterráneo, como por ejemplo este patio del Palacio de los Grandes Maestres del Hospital en Rodas. Nos quedan algunas piezas arqueológicas de capiteles que estaban depositados en el Museo Arzobispal antes de la Guerra Civil y que ahora pues los pudimos localizar en otro museo, en el Museo Benlliure, y se desconocía su procedencia y al final se ha podido ver exactamente dónde son. Son unos capiteles románicos, no admite ninguna duda, son similares a otros que hay en algunos monasterios catalanes y de la época, y también otros que hay en Sicilia, en Palermo. A ver, aquí pasa algo. Este es otro capitel, una basada en una columna, o sea, su referencia románica no admite ninguna duda. Esta es una pieza que se localizó, algo así como hace 15 días, en los almacenes del Ayuntamiento, del Servicio de Arqueología del Ayuntamiento de Valencia. Vicent Lerma me lo mandó, dice, si vas para Granada, dice, mira, otra pieza que he localizado del Palacio Arzobispal, ¿no? Y esta pila, que es una pila de jardín que está en el Museo de Bellas Artes de Valencia, no tenemos seguridad de que perteneciera al Palacio Episcopal, pero justamente estos monstruos que están devorando estas cabezas aparecen exactamente igual en la tumba, en el sepulcro del obispo Albalat, con lo cual es muy probable que pertenecieran al jardín del Palacio Episcopal. ¿Qué quería decir con esta historia? Ya hemos acabado con el Palacio Episcopal, que aquí no hay absolutamente nada andalusí. O sea, a pesar de que estaba construido encima del alcázar musulmán, se ha borrado completamente la huella de todo elemento andalusí. O sea, hasta en los detalles decorativos, hasta en los muros, los sistemas constructivos que han dejado de ser de tapia y han pasado a ser de sillería, etcétera, 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 que ha pasado a ser de sillería por lo que sabemos. Otro edificio importantísimo de los siglos XIII y XIV en Valencia, también del XV, el Palacio Real. El Palacio Real estaba situado no solamente fuera de la ciudad, sino a la otra parte del río, ¿no? Es una almunia musulmana que se había aprovechado por Jaime I para construir o para utilizarla como Palacio Real. No al comienzo Jaime I, cuando conquista Valencia, se aloja en
lo que parece ser que es un palacio musulmán importante, situado también cerca de la catedral y del actual ayuntamiento, del antiguo ayuntamiento. Pero al poco tiempo pasa el Real a esta Almunia, y del Palacio Real pues tampoco existe, se destruyó en 1810, lo destruyeron los propios valencianos para impedir que las tropas de Napoleón pudieran bombardear desde allí la ciudad. Sin embargo, y a pesar de eso, tenemos unas planimetrías excelentes, se han realizado 2 grandes campañas de excavación, se han leído por lo menos 2 tesis doctorales, se va a publicar ahora un libro con toda la documentación, hay artículos con relativa abundancia, es un edificio relativamente bien conocido. Sin embargo, es bien conocido a partir de finales del siglo XIV. Anterior al siglo XIV y de la época musulmana, y por supuesto de las novedades que introduce allí Jaime I, también sabemos muy poco, porque las excavaciones arqueológicas justamente en ese punto no han llegado nunca, por una parte, y por la otra la documentación pues es lógicamente más escasa. Pero ya en esta imagen del dibujo de Vingaerde, de los dibujos que hace Vingaerde de todas las ciudades de España, vemos como son patios, aquí habría que entenderlo junto con las otras plantas, que siempre se rodean cuerpos con 2 torres, como veíamos antes en el Palacio Episcopal, y que fundamentalmente acaban siendo patios con 4 torres, haciendo referencias a modelos imperiales, ¿no? Este es uno de los planos de una de las planimetrías que se encontraron hace un poco tiempo y que es muy poco anterior a su destrucción. Este es otro plano que hace el entonces director de la Academia de Bellas Artes, Antonio Gascó, un grandísimo arquitecto, y aquí ya podemos ver cosas muy interesantes, como por ejemplo que tiene un gran patio de armas, que mejor lo veremos en el siguiente plano, que es del siglo XVI. Aquí hay un gran patio de armas, alrededor del cual se disponen las aulas representativas. Este patio tiene una escalera al aire libre, como hemos visto en el Palacio Episcopal y como aquí en el Palacio Real. Aquí otro patio con escalera al aire libre, y por último aquí vemos otro patio con escalera al aire libre. Bien, estos 2 cuerpos los construye el rey Pedro el Ceremonioso a partir de 1360 aproximadamente. Este es el que construye para él, y este es el cuerpo que construye, es el Palacio de la Reina. Bien, a esto de aquí, que vemos a la derecha, es lo que le llaman el Real Vell, el Real Viejo, el Real Antiguo, y que sería lo que ya está en uso en época de Jaime I y que seguramente sería parte de la Almunia musulmana. Aquí, bueno, justamente aquí no lo vemos, no sé si aparece en el anterior. Sí, en el anterior, en el de Gascó, vimos como aquí hay una sala con arcos de diafragma, es decir, arcos que se disponen perpendiculares al eje de la nave y que se cubren con madera. Esto era una capilla. Este cuerpo de edificio, el rey Alfonso el Magnánimo lo recrece en una planta y se lo reserva para él. Y reserva para el que está en la parte opuesta del edificio, para la reina. Parece ser que la reina María de Castilla y el rey Alfonso no se llevaban excesivamente bien, y bueno, pues cada uno se aloja en la parte opuesta del edificio, quedando la parte central para actos representativos. El rey tiene la capilla en planta baja y la reina tiene la capilla en planta alta. Bien, lo que es interesante del hecho de que el rey Alfonso recrezca el edificio en una planta es que probablemente el edificio andalusí y la primera fase de Jaime I sí que tendría una planta solamente, no tendría 2 plantas, lo cual sí que podría hacer una referencia a conservar hábitos anteriores. Justamente de este edificio conservamos unas imágenes, o sea, está el libro de horas de Alfonso el Magnánimo, que se cree, y vamos, yo creo que es cierto, que están tomadas de lugares reales y del Palacio Real, y esta sería el rey en su capilla, y vemos que además esta es una iglesia
con arcos de diafragma, la cubierta de madera, y que incluso tiene columnas dobles. Bien, en las excavaciones arqueológicas han salido como los arranques de esta capilla tienen arranques dobles, pilastras dobles. Esto sería una reconstrucción de la capilla en la época de Alfonso el Magnánimo de esta parte del Palacio Real. Cuadra con otros edificios, como por ejemplo en Játiva se conserva un edificio que indudablemente de esta época es datable perfectamente en 1270, 1280, es el Palacio del Arcediano de Játiva, una dignidad importante del Cabildo Metropolitano de Valencia, y la Sala Noble, sin acabar de restaurar, aquí están todavía los trastos que no se habían quitado hace muy poco tiempo, pues es una nave de arco de diafragma con la cubierta de madera, y esta es la gran sala de este palacio, y que claro, pues tendría sus paralelos en otros edificios, como por ejemplo en el Palacio Real de Valencia. Aquí voy a hacer referencia, ya lo decía Julio, hablo de mi tesis, ¿no? Y es que en Valencia, en todo el territorio valenciano, después de la conquista se construyen cientos de estructuras de este tipo, de naves de arcos perpendiculares al eje de la nave con la cubierta de madera. Unos se construyen para parroquias, otros se construyen para edificios civiles, se construyen para cosas de todo tipo, no es solamente para iglesias. Es un equívoco el pensar que solamente es para iglesias. Pero es que incluso, aunque hubieran sido para iglesias como esta que estamos viendo, que es la ermita de San Félix de Játiva, las iglesias en este momento, especialmente las parroquias, se utilizan también como edificios civiles. Una parroquia en esos momentos recoge el diezmo, y el diezmo tiene la parte que va al rey, la parte que va a la iglesia. Desde las parroquias se va a la guerra, las parroquias se están organizando en la ciudad, y en las parroquias se construyen para que quepan todos los parroquianos y tomen las decisiones. Son ayuntamientos en potencia, ¿no? Se sabe, por ejemplo, que en esta iglesia el rey Jaime I dicta unas sentencias, es decir, se ha utilizado como lugar de juicio, ¿no? Con lo cual el aula que estábamos viendo, esa iglesia que estábamos viendo en el Palacio Real, ha podido ser también una especie de aula de justicia en el siglo XIII en un momento dado. Esto es importante por lo que voy a contar luego, porque estas estructuras, que evidentemente no tienen nada que ver, creo yo, con el mundo musulmán o con el mundo andalusí, tienen cubiertas que sí que tienen que ver. Es decir, se van a adaptar unas cubiertas que sí que tienen que ver con unas estructuras, con una tipología que no tiene nada que ver. Lo más cercano al mundo andalusí que ha aparecido en el Palacio Real de Valencia es este capitel, pero que yo creo que tiene lectura también desde lo que se están haciendo, por ejemplo, en el mundo aragonés y en el mundo catalán en esta época. Es decir, es un mundo andalusí que ya ha pasado al románico y que de ahí ha podido llegar a Valencia. No necesariamente hay un hilo directo del mundo andalusí a lo que se está construyendo en Valencia en esos momentos. Este otro, que ya está más claro, es un capitel de palmas que tiene una cronología que no es anterior a 1320, hecho con piedra de Gerona, de exportación, etc. Este pertenece al palacio que construye el rey Pedro el Ceremonioso hacia 1360. Bien, han aparecido algunos otros edificios, como este, que es la granja en Albalat de la Ribera, un edificio muy curioso que recuerda también la estructura que veíamos en el Palacio Episcopal. Bien, delante de este edificio había un gran patio de armas. Aquí vemos una serie de arcos con ese patio, con ese palacio en planta baja y otro palacio en planta alta, con una escalera que iría por fuera. Es decir, ese mismo esquema que estábamos viendo en el Palacio Episcopal parece repetirse en otros lugares. También parece repetirse en algún edificio que se está estudiando ahora en Játiva. Bien, pero con todo, el tipo estructural más frecuente de los que se desarrollan en territorio valenciano no son los que veíamos antes, sino lo que luego va a ser la casa señorial clásica, que se desarrolla a partir de un patio cerrado, con una escalera al aire libre. He traído esta imagen, que es la del Palacio de los Maestres de Montesa en San Mateo, porque justamente
que es otro edificio que no existe. Ya les he dicho que les iba a hablar de medianeras, de ruinas, etcétera. Ningún edificio de los que voy a hablar existen, este tampoco, ¿no? Fue muy importante, pero este sabemos exactamente también cómo es, porque quedan las ruinas, y sobre todo también tenemos una planimetría excelente. Bien, pues este edificio tenemos noticias de que ya existe hacia 1280, 1290, como la torre de la Orden del Hospital, que luego pasa a ser la torre de la Orden de Montesa. Es un edificio que, como pasaba con el Palacio Real de Valencia, también se sitúa fuera de la población y a la otra parte del riachuelo, que se llama Riachuelo de Palacio, ¿no? Aquí vemos un puente. En la parte donde tengo el cursor es donde se sitúa el San Mateo actual y el de entonces, y bien a la otra parte estaba esta casa palacio, esta casa señorial, que la conocemos además por las ruinas y por los restos que quedan, que son bastantes, pues por todos los planos que se hicieron antes de su demolición en el siglo XIX durante las guerras carlistas. Vemos que aquí hay un patio con una escalera al aire libre, una naya que hace muchas veces el efecto de tribuna. El señor se puede poner en la tribuna y tiene pues a toda la gente que tiene el servicio en el patio cuando el patio es grande, y luego las salas que se desarrollan a partir de este patio. Tenemos más planimetría. Un ejemplo que yo creo que puede ser el más antiguo de los que se conservan en Valencia, también tocadísimo por actuaciones posteriores, por actuaciones neogóticas incluso, pero a pesar de ello es un edificio que se restauró con mucho cuidado hace unos años y pudo verse lo que tenía de auténtico, que era mucho más de lo que nos creíamos. Es el palacio llamado de los almirantes de Aragón, ¿no? Bien, pues a este patio se pasa a través, por bajo de esta escalera, y hay una entrada con un artesonado, con un artesonado datal en el siglo XIV, y aquí vemos las escaleras con la huella que sale para afuera, que es característico de lo que luego ocurrirá también durante el siglo XV o incluso durante el siglo XVI, y no solamente en la arquitectura señorial valenciana, sino en la arquitectura de toda la Corona de Aragón y en la arquitectura de todo el Mediterráneo occidental y cristiano, ¿no? Pero a mi entender estos modelos que estamos viendo tan evidentes en la arquitectura valenciana y en toda la arquitectura, en la catalana y en la aragonesa, pues en realidad son modelos federicianos. Saben que los monarcas de Aragón se consideran herederos directos de la idea del imperio que tiene Federico II. Este es uno de los palacios que construye Federico II en la Puglia, el de Gioia del Valle, ¿no? Aquí tenemos el patio, la escalera al aire libre, los escalones resaltados, esta especie de naya tribuna que por supuesto iba cubierta, como vemos por ahí, por esa huella, ¿no? Es decir, que esta arquitectura en realidad a lo que está haciendo es referencia a modelos sicilianos, o a modelos, si se quieren, imperiales, ¿no? Bueno, pues esto hay huellas, y para leerlo adecuadamente hay una serie de transformaciones que se hacen durante el siglo XV y que dan muchos equívocos. Aquí fíjense que en este martirio de Santa Catalina, que al fondo vemos uno de estos palacios, siempre con una puerta de medio punto, con esas referencias, aquí estas ventanas que parecen incluso más románicas, más antiguas que menos. Aquí vemos solamente una ventanita muy pequeña y muy estrecha y muy alta, ¿no? Bien, esto es el Palacio Bellomo en Siracusa, otro palacio federiciano, ¿no? En el cual esta parte de aquí de la izquierda que estoy mostrando está intocada, tiene una altura solamente, y aquí a la derecha le ha aparecido una ventanita de un estudio. Bien, en el siglo XV normalmente lo que suele hacerse es hacer un altillo encima del cual está el estudio del dueño, el estudio donde se pagan al señor los diezmos o lo que tenga que cobrar, y debajo pues hay un lugar para los animales. Esta parte de la derecha, digamos que sería un modelo del siglo XV, y esto sí que sería del XIII-XIV.
En este caso las ventanas también están renovadas, tampoco son las del 13-14, sino que están renovadas según modelos característicos de la Corona de Aragón ya en el 15, pero que siguen esos modelos federicianos que no tienen ninguna duda tampoco en este Palacio Belomo de Siracusa. Aquí vemos esa misma idea, como en un edificio del siglo XIV o del siglo XIII, en Játiva, el Palacio de los Sans, se ha estrechado la entrada y se le ha sacado este estudio, que es lo que veíamos antes por la ventanita de la fachada. Bien, cuarto elemento tipológico y último. Es un edificio muy diferente, que lo conocemos, que la idea ha saltado a partir del análisis de un edificio que se restauró hace unos años en Valencia, se llamaba el Palacio de las Camas, porque vendían camas. Bien, cuando se empezó a restaurar ya se sabía que allí podía haber una casa con patio, con escalera al aire libre, resultó que era del siglo XVI, pero que lo que nadie pensamos es que en la medianera del edificio estaba la medianera del edificio del siglo XIII, un edificio del siglo XIII con todas las pinturas y con todas las huellas absolutamente de los elementos constructivos, ¿no? Y con los correspondientes forjados. Aquí, por ejemplo, se ve como aquí hay un murete, un tabique, aquí están las huellas de las vigas, de los taugeles, etcétera. La altura, en este caso vemos solamente la altura de la planta noble, no vemos la de la planta baja, etcétera. Bien, en base a los restos arquitectónicos que hay en el edificio, en el solar, en los edificios colindantes y de la medianera, Federico Iborra, un compañero y yo, hicimos una serie de hipótesis en las cuales nos salía un edificio con una nave de arcos de diafragma en planta baja y con una planta alta con unas columnas seguramente muy esbeltas y estas cubiertas de madera y con la planta noble con todas las paredes pintadas. El lugar donde se ubica, que es en la calle Avellanas en Valencia, esquina con Embou, se llama el Palacio de Embou, en el siglo XVI, en el siglo XIII no sabemos con seguridad a quién pertenecía, aunque hay escudos de la familia Vilanova. Podía haber sido de un comerciante rico o de alguna persona perteneciente de alguna dignidad de la administración en ese momento. Es un tipo de vivienda que cuando empezamos a analizarlo no nos sorprendió porque este tipo que parece tan peculiar, que dice, bueno, pues no nos ha llegado ningún edificio del siglo XIII, sí que nos han llegado muchos del siglo XIV. Por ejemplo, muchos ayuntamientos medievales en la zona del Maestrazgo, esto es la sala del común del Ayuntamiento de Morella, que también tiene una columna, una gran viga y una cubierta de madera. Recientemente se ha restaurado también el Convento del Carmen en Valencia y la sala capitular del Convento del Carmen, que no tiene ninguna duda que es del siglo XIII, tiene también dos columnas de este tipo, vigas de madera y techo de madera. Una sala capitular con techos de madera en el siglo XIII por lo menos es peculiar y pintoresca y obedece, yo creo que obedece a este tipo de modelos. También hay referentes en Sicilia, por ejemplo, este es el Palacio del Duque de Santo Stefano en Taormina. Son edificios en los cuales hay una columna central con una viga de madera, en la parte de abajo hay bóvedas, pero en la parte de arriba también con cubiertas de madera. Es decir, estamos ante un tipo que siempre, como habrán visto, pues estoy haciendo siempre más referencia al Mediterráneo que a lo propiamente Andalusía anterior que había en Valencia respecto a lo tipológico que se construye después de la conquista. Las pinturas son interesantísimas, tienen un programa iconográfico que no hemos podido desvelar. La parte de abajo parece una tela pintada, una tela oriental con toda seguridad, y lo de arriba pues la verdad es que no sabemos lo que es. Esta es la tela pintada con el escudo de la familia Vilanova. Lo de arriba podría hacer mención a algunas actuaciones como de médico, con lo cual podría tener que ver seguramente a lo mejor con Arnau de Vilanova, el famoso médico que se sabe que tiene casa en Valencia, muy probablemente por esta zona.
¿no? Bien, esta es la tela que vemos bajo, este trapo pintado. Las pinturas además tienen mucha gracia, el pajarito es un encanto, ¿no? No es lo único que ha aparecido en Valencia. Por ejemplo, en el Palacio de los Duques de Gandía hay una fase de finales del siglo XIV en la cual hay también esta pintura que curiosamente también aparece el águila imperial, ¿no? O sea, seguramente también está haciendo referencia a Sicilia. Y también aquí pues aparecen ya, aquí sí que aparecen unos elementos, digamos, de tono andalusí, si se quiere, ¿no? Pero que yo esto lo haría referencia inventándose un vocablo nuevo, o sea, a una especie de fase neo-andalusí que hay, por lo menos en la arquitectura de la Corona de Aragón, a partir del siglo XIV, muy peculiar, que yo creo que habrá que empezar a darles vueltas. Y curiosamente todas estas pinturas a lo que no hacen referencia es a cosas que sí que hay en Valencia. En Valencia sí que quedan zócalos de este tipo, como este que ha aparecido en Alcira, ¿no? Bueno, pues a eso no hacen referencia, pero en cambio sí que hacen referencia a modelos sicilianos. Esas telas pintadas que hemos visto en el Palacio de Embou, hay otras idénticas pintadas en Sicilia. En cambio, no hay referencias a cosas andalusíes anteriores. Bien, esta es la segunda parte y paso a hablar de techos, ¿no? Los techos, voy a hablar indistintamente tanto si están en un palacio como si están en una nave de arcos de diafragma que está destinada a iglesia. ¿Por qué? Vamos a ver, esto es el Palacio Mercader en Valencia, ¿no? Fíjense en ese curioso elemento decorativo que vemos ahí. Bueno, pues ese elemento decorativo lo tenemos exactamente igual en la iglesia de Vallibona, que es una iglesia parroquial de arcos de diafragma. Las dos cabe datarlas a comienzos del siglo XIV, ¿no? Pero exactamente los mismos temas decorativos aparecen en las iglesias y en los palacios, ¿no? Por lo tanto voy a hablar de las dos cosas indistintamente, ¿no? Aunque el tema sea de palacios, yo creo que lo mismo da. Por ejemplo, o sea, esta caligrafía musulmana pues aparece en otro palacio, un palacio Vilanova distinto del que estábamos hablando antes, que hay en Valencia. Este aparece en el Palacio del Diezmo de Sagunto, ¿no? Un palacio también desaparecido, o sea, como es oportuno en lo que estoy hablando yo hoy, ¿no? Y esta tablilla pues aparece en la iglesia de Vallibona, o sea, justamente pues aparece en una iglesia, cosa que también es relativamente frecuente en las iglesias valencianas de esta época, que aparezcan letras o letroides de este tipo. Bien, y ahora sí que voy a contar otra historia importante de techos. Seguramente sí que hay un cierto, o sea, ha debido haber un cierto mudejarismo, una cierta continuidad de la construcción de techos desde época andalusí hasta época cristiana. Tenemos dos noticias, ¿no? Aparte de las imágenes que veremos luego. En 1259 el rey Jaime I acoge bajo su servicio a dos musulmanes, Muhammad y Abdalá, uno es pintor y el otro carpintero, con tal de que trabajen para él en exclusiva en las labores de su oficio, ¿no? Y les da una serie de ventajas, ¿no? En 1259. En 1424 se prohíbe la enseñanza del oficio de carpintería por parte del gremio a los moros y a los judíos. Pero cuando se prohíbe una cosa es porque existe, si no, no se prohibiría, evidentemente, ¿no? Es posible que no sean, que no haya moros oficialmente, que no nos aparezcan en la documentación en fecha tan tardía como 1424, que es el siglo XV, ¿no? En la cual ya hay documentación, pero pueden estos señores, pueden haber un cristiano que pueda tener esclavos moros o servidores judíos que estén trabajando para él, y por lo tanto se prohíbe expresamente que trabajen moros y judíos en obras de carpintería, pero lo cual quiere decir que hasta ese momento seguramente lo había. Eso por una parte. Por otra parte voy a contar otra historia de por qué viene ese vocablo que me he inventado del neo-andalusí,
¿no? Y la historia es la siguiente, es una cosa que estamos trabajando, un compañero, Javier Ibáñez, el profesor de la Universidad de Zaragoza, y yo, para presentarlo, para publicarlo además dentro de muy poco, y es que en 1404, exactamente, el rey Martín el Humano, que en la época no se le llama Martín el Humano es un vocablo del siglo XIX, en la época se le llama Martín lo eclesiástic, Martín el eclesiástico, ¿no? Va a Játiva. En Játiva ve un techo morisco, se dice en la documentación, se enamora del techo morisco, le dice al dueño de la casa que se lo compra, es un belvis, es un noble, el noble le dice que cómo le va a vender un techo a su rey, que se lo regala, va de espléndido, pero luego le cobra 1.700 sueldos para que le hagan uno nuevo, ¿no? Que es una cantidad que no es nada despreciable. Después de ver este techo, ve dos más, y estos sí que los compra, se los lleva los tres a Barcelona, para lo cual, para desmontarlos, tienen que buscar a un especialista de Toledo, porque no hay ninguno en Játiva, ¿no? Que es un maestro de mocárabes, sale en la documentación. Entonces en Barcelona montan uno en la Tribuna Real, que está en la Catedral de Barcelona, unía el Palacio Real con la Catedral mediante un puente, ahí se monta uno de estos techos de mocárabes, ¿no? Y los otros dos se montan en el Palacio Real. Bien, al mirar la documentación de Zaragoza hemos visto que estos techos seguramente tienen que ver también con el techo que existe ahora, que es una maravilla, que está en la parroquieta. El techo de la parroquieta es un techo un poco anterior, está hecho por el arzobispo de Zaragoza, Lope de Luna, un personaje interesantísimo, curiosísimo, que ha sido canciller del rey, del padre del Humano, ha sido canciller del rey, ha estado en Italia, en Aviñón, por supuesto, en muchísimos sitios, un hombre muy culto, que construye además en su palacio, en Mesones de Isuela, otro techo también de tradición andalusí. Bien, pues bueno, en esos momentos, ¿qué está pasando? Que a partir de 1404, en la corona de Aragón, se está recuperando esas formas andalusíes. Con toda seguridad, no son formas andalusíes lo que quieren recoger los reyes de Aragón. Lo sabemos perfectamente porque, analizando la parroquieta, se nota cómo el arzobispo de Zaragoza lo que quiere reconstruir es el templo de Salomón. Hay muchas razones que creo que no vale la pena contarlas ahora para saber, lo contaremos próximamente en este artículo, hay una especie de arquitectura que se está buscando una antigüedad bíblica, una antigüedad salomónica, y se está buscando pues a través de lo que piensan que puede ser esa antigüedad, que no es la antigüedad romana, y esa antigüedad la están viendo pues en esos techos de mocárabes y en ese mundo andalusí que ya en Játiva nadie sabe reconstruir, ¿no? Y que hay que buscar especialistas de otro sitio. Y que por otra parte el rey Martín, que ha vivido 15 años en Sicilia, que su palacio en Sicilia ha sido el palacio de los normandos, que él ha ido a las grandes ceremonias religiosas, a la capilla real de Palermo, y que allí está el techo fantástico con mocárabes. Cuando ha visto estos mocárabes ha dicho, bueno, esto es Federico, ¿no? Esto es el imperio, o sea, yo quiero estos techos. Seguramente están juntando la antigüedad imperial con la antigüedad bíblica, ¿no? O sea, lo que están pensando en la reconstrucción, pero en cualquier caso lo que sí que está es volviendo un mundo andalusí, porque también curiosamente en Valencia no se han vuelto a hacer ninguna yesería desde el momento de la conquista, pero a partir de 1400 vuelven a hacerse yeserías de todo tipo, normalmente yeserías ya a la moda gótica, ¿no? Pero se vuelven a hacer yeserías y vuelven oficios que se habían perdido. Bien, sigo con... había puesto estas imágenes porque es el único techo que queda en Játiva, de época andalusí, el techo del Palacio de Pino Hermoso, ¿no? Que se está cubierta. Y vamos a ver muy rápidamente imágenes de techos.
Esta viga perteneció a la Iglesia de la Sangre de Onda, que seguramente se puede, bueno, seguramente no, con toda seguridad se puede documentar en fechas muy tempranas del siglo XIII, porque se nota como estos escudos del hospital, que tienen una fecha muy concreta de cuando el hospital llega a Onda, están superpuestos, eso se ve cuando se analiza la pintura, están superpuestos sobre esta viga que es anterior, en la cual pues vemos esas cintas perladas, esas estrellas de 8, esa lacería que junto con estas otras vigas, también con temas que yo creo que sí que hacen referencia al mundo andalusí. Aquí vemos un detalle de lo anterior, pero que esas estrellas de 8 pues esas sí que están en Onda, es decir, a una memoria que está cercanísima. El Liria, otro edificio, este sí que es una iglesia de arco de diafragma. Esta es la imagen tradicional que tenemos, digamos que es cuando la vemos desde la puerta de entrada, porque pues tiene una gran presencia esos arcos de piedra. Pero si la vemos por arriba, vemos que la carpintería no es tan tonta, está muy bien estructurada y que tiene una enorme presencia la carpintería en sí misma y no solamente los arcos. Y que esa carpintería está obedeciendo, se está aclimatando, se está poniendo encima de unos tipos arquitectónicos que no son los suyos, pero que no tienen sentido, que el almizate en una iglesia de arcos de diafragma no tendría por qué haberlo. De hecho, al final, en el siglo XVI, cuando se siguen construyendo esas iglesias, se elimina, ¿no? Pero en esta época tempranísima se hacen unos techillos, estos arneruelos potentísimos que parece que están haciendo referencia a otro tipo de estructuras de cubiertas anteriores. Los elementos decorativos muchas veces también hacen referencia a cosas que podrían pertenecer al mundo andalusí. Unas cosas, las otras no. Por ejemplo, estas arpías fantásticas, ¿no? O sea, ya creo que no pertenecen al mundo andalusí, pero hay esa especie de cosas que se mezclan curiosísimas e interesantísimas. Esto seguramente está haciendo más referencia al mundo de la miniatura cristiana medieval, o este otro. Tiene mucha gracia, aquí yo creo que no lo vemos, vamos a ver si puedo aumentar. Pero se ve como primero está puesto el color y luego la línea, es decir, eso es muy moderno, es como se hacen los cómics actuales, ¿no? Seguramente estos señores llevan unos modelos que los quieren allí, ya se lo saben de memoria y saben poner primero el color y luego la línea. Bien, este es otro techo, que seguramente ya, bueno, es un edificio civil o religioso como queramos, ahora está en la iglesia de la Pobla de Benifasa, un municipio pequeñísimo al lado del monasterio de Santa María de Benifasa. Bien, este monasterio tenía un claustro con un techo de madera que desapareció, pero bueno, cuando empezamos a estudiar esta iglesia vimos que tenía estas tablas pintadas. Cuando se quitaron estas tablas y se montó el techo, vimos que el techo original no cabía en esta iglesia, que por lo tanto no era de esta iglesia, sino que era necesariamente del monasterio. Bien, cuando el tipo de dibujos que salen es este ya desde luego yo creo que pertenece a un mundo cristiano, pero bueno, que todavía recoge las cintas perladas, las palmetas, ¿no? Y todo un mundo que yo creo que este es más relacionable seguramente con el techo de la Catedral de Teruel. Este es otro también de otra de estas iglesias que se utilizan normalmente también como edificios civiles, pero esta misma imagen de este señor con los ojos así, con una cubierta de plumas, que parece que sea un indio, cuando lo vimos por primera vez pensamos que esto era posterior al descubrimiento de América y que era un indio, pues un indio de la imagen que se traen de los indios de América, ¿no? Ha resultado que no, que tanto el Palacio del Almirante, que es donde está una de estas tabletas, como la iglesia del Salvador de Sagunto, que es donde está esta, son del siglo XIV,
Y seguramente a lo que hacen referencia es a un pellerico, que es una palabra tanto aragonesa como valenciana, que es un instrumento de tortura, si se quiere, que es donde se le ponía al reo en una madera con la cabeza, se le desnudaba, se le untaba con miel y se le pegaban plumas. De ahí viene la voz que decimos de emplumar a una persona, ¿no? Bien, pues este es un emplumado, ¿no? Es un emplumado que está sufriendo su castigo. En la misma iglesia tenemos estas piezas, que sí que podrían haber pertenecido pues, a un mundo andalusí. Esto es una tapa de una viga. Estas otras pertenecen a Játiva, al convento de Santo Domingo de Játiva, un edificio que puede datarse hacia 1310 como máximo. Son unas piezas que tienen muchísima gracia. Estos pececitos con un dibujo muy suelto, pero que evidentemente yo creo que pertenecen más a un mundo pues, de la miniatura cristiana medieval y que se ponen tanto en negativo como en positivo. Bien, las últimas fotografías que voy a pasar son de esta cubierta, que en este caso es también de una iglesia, que es la iglesia de Vallibona, que es un pueblecito muy pequeño, ahora tendrán 150 habitantes, yo creo que nunca ha tenido más de 150 habitantes y parece mentira que tenga un techo de este tipo. Yo creo que lo único que lo explica es que está muy cerca y ha pertenecido siempre de una forma o de otra al monasterio de Santa María de Benifasá, ¿no? Y es muy posible pues, que los mismos que están trabajando en el monasterio de Benifasá estén trabajando en esta iglesia. Es un techo que, bueno, las imágenes más curiosas de las que vamos a ver ahora son las tabicas que se ven ahora si nos colamos por la bóveda y subimos allí de la forma que podamos, pero que evidentemente no se podían ver desde debajo de la iglesia, ¿no? Hay algunas que hacen referencia a tradiciones que sí que pueden ser como de época andalusí, pero la mayoría de las que voy a pasar yo ahora desde luego son ya de un mundo cristiano sin mayores referencias, por más que aquella caligrafía árabe que hemos visto al principio estaba en esta iglesia. Las vigas tienen siempre los palos de Aragón, con una heráldica propia de quien paga en esta iglesia, dos cabezas que la soportan, y luego las jaldetas, y luego las tablas y las tabicas, que es lo que está con mucho más decorado. Ciertamente son de una finura, la pintura es de una finura extraordinaria, y lo que sí que vuelven a aparecer pues es toda esa labor de lacería está saliendo continuamente rodeando la heráldica, y lo mismo que aparece el alfabeto árabe, pues aparece el alfabeto latino, ¿no? Indistintamente. Las cintas perladas vuelven a aparecer, una vegetación absolutamente pintoresca. Esto puede estar más cerca, estos son tablas. La mayoría de las tablas, desde luego, tienen formas similares a estas. Lo que voy a poner de imagen son especiales, o sea, no son frecuentes, pero por ejemplo está este demonio, o sea, que podría ser, o sea, hasta moderno, quiero decir que esto es una cosa que se podría poner hasta en una camiseta y sería, es un diseño moderno, ¿no? Es como un señor del siglo XIV puede hacer esto, que a la vez está haciendo alfabetos árabes, alfabetos latinos, y lo que vamos a ver ahora después. Este animal, que este sí que yo creo que hay alguno muy similar en la cubierta de la catedral de Teruel, ¿no? O este personaje que yo creo que lo podría haber filmado Picasso sin ningún problema, o sea, y hubiera quedado la mar de bien, o cualquier pintor moderno, ¿no? O este caballero de la media luna con esa soltura de trazo que asombra. Evidentemente son pintores que tienen una mano muy suelta, las tablillas no son muy grandes, es decir, que
Yo creo que son gente que en último término vienen con modelos y además de haber trabajado en la miniatura, sino en la verdad que nos explica, aunque también es verdad que hay temas de tradición andalusí que no están en la miniatura cristiana. O por ejemplo esto, que tampoco está en la miniatura cristiana ni en el tema andalusí, supongo. Esto es lo que están viendo, ¿eh? O esto otro que están por ahí volando, ¿no? ¿Qué hace esto no qué hace esto en una iglesia, porque en la iglesia no se ve, que está escondido, ¿no? Que los pintores estos y los carpinteros se lo pasaban pipa, tampoco tengo ninguna duda. No, o sea, pero claro, esto lo que sí que trae es un problema curioso, porque esto lo único que aparece, cuando ha aparecido es en el mundo romano, pero del mundo romano a este mundo del siglo XIV, dices, bueno, ¿cómo se ha producido esa transición? ¿Qué han visto del mundo romano esta gente? ¿No? O sea, yo no he visto pinturas de este tipo en ningún otro sitio. O esta otra. O sea, esta otra, esto sí que lo he hecho yo con el Photoshop, haciendo inventos, le he quitado el color, ¿no? Pero bueno, tampoco he dibujado nada, ¿eh? No he dibujado nada, aquí lo único que he hecho ha sido quitar el color y dejar el dibujo de una de las tablillas. Esto es una tela china, evidentemente. O sea, esto es una tela china que les ha llegado a esta gente y están calcándola, o sea, exactamente, pero esto es un dragón chino, no admite ninguna duda, ¿no? O sea, si hubiera tenido más tiempo y pues hubiera traído todas las fotografías hasta haber extraído esto para que vean que no he hecho ningún truco ni he hecho ninguna mentira, ¿no? Pero evidentemente manejan una iconografía que es como mínimo inesperada, ¿no? Esta otra que hemos visto al principio, curiosísima, también muy moderna, esta la he encontrado en el mundo románico de la Toscana, en el siglo XII por Pisa. He visto alguna cosa similar, no, idéntica. Pero claro, o sea, los penes voladores no están en el mundo románico de la Toscana, ¿no? Esos no están en ningún sitio, ¿no? Están en el mundo romano, pero ¿cómo han pasado del mundo romano a este mundo de aquí, que a su vez están cogiendo también temas andalusíes, ¿no? O esta otra, también con un dibujo simpaticísimo, que yo recuerdo haberlo visto en otros sitios, y la verdad es que no sé dónde. Todo este mundo de pintura en techos, la verdad es que hay un grupo ahora de investigadores formados que están celebrando congresos y congresillos, sobre todo por el sur de Francia. Parece ser que esto en el norte de Europa no existe, pero en el sur de Francia, en lo que es la Corona de Aragón, en el norte de Italia, parece ser que sí que será. Es un mundo que hasta ahora nunca se había estudiado y que hace una amalgama de temas, o sea, que lo mismo son de tradición musulmana que de tradición cristiana, que de tradición china, ¿no? Bien, y afortunadamente tenemos las caras de esta gente, ¿no? Esta es una tablilla en la que parece que se haya pintado el pintor, aquí saludándonos a gente que 700 años después iba a subir arriba a las cubiertas, nunca había subido desde... Es un sitio complicadísimo de subir, si no hubiera sido con andamios y con cuerdas, etcétera, etcétera, no hubiéramos podido hacer esta foto, ¿no? Y esto es en la iglesia de Vallibona, esta que estábamos viendo. Pero es que en la de Pobla de Benifassà, que es aquella que no está demasiado lejos y que seguramente es del mismo maestro, aparece inciso en una de las vigas este dibujito, ¿no? Que además se parece más o menos al anterior, ¿no? Y que pues seguramente son los maestros que han trabajado en esta historia. Bien, yo es todo lo que tenía que contar, que como habrán visto he traído más problemas que soluciones, ¿no? No he traído ningún edificio completo, son todo ruinas, telas chinas, medianeras, cosas complicadas. Yo, si alguien me puede dar luz, estaré contentísimo, o sea, con lo que me puedan aportar. Pues pasamos al turno de preguntas. Manuel. Me ha llamado la atención un poco felicitarle primeramente por la conferencia. En segundo lugar, una pregunta relacionada con la ruptura y la pérdida del conocimiento de los artesanos del yeso a los que ha aludido en el siglo XIV y XV,
en los territorios peninsulares de la corona de Aragón, ¿no? Me resulta curioso por el hecho de que, al contrario de lo que parece que pasa con el conocimiento del yeso y la carpintería de armar, no sucede lo mismo con el caso de la cerámica. Por ejemplo, centros de Paterna y Manises hacen revivir una tradición claramente andalusí a lo largo de esa misma época, ¿no? Sí. Entonces, me parece un poco curioso el hecho de que en este ámbito del saber se pierda el conocimiento, mientras en el mundo de la cerámica continúe, y además con una expansión comercial tremenda por todo el Mediterráneo en aquellos siglos, ¿no? Vamos a ver, el problema es el siguiente, o sea, sabemos que hay yeserías andalusíes en Valencia, y algunas muy buenas, ¿no? Pero son poquísimas, poquísimas. Estábamos hablando esta mañana, y yo digo, no ocurrirá, y además, o sea, vamos a investigarlo incluso, que el yeso se pueda extraer y reutilizarlo, porque el yeso de una yesería evidentemente es un yeso de calidad y lo puedes volver a poner en un horno, o sea, no sé, queremos hacer la prueba de ponerlo en un horno a ver si sale el yeso de la misma calidad y no se estropea, ¿no? Porque es posible que igual que se están haciendo cal de todas las esculturas en Roma hasta el siglo XVII, que es la cal buena, la cal de los mármoles antiguos, ¿no? Pues dices, a ver si es que de las yeserías, o sea, se están sacando yesos nuevos, no lo sé, ¿no? O sea, pero es que es muy raro que, pero bueno, yeserías hay. Pero es que del siglo XIII y del XIV es que no hay ninguna. Y en el siglo XV vuelven a aparecer y de una calidad asombrosa, de una calidad asombrosa. O sea, tan buena o mejor como las de, ya con las nuevas modas góticas, evidentemente. Una segunda pregunta, en relación a las escaleras exteriores al aire libre de los palacios. ¿Se podría pensar quizá en una reminiscencia de origen feudal de las antiguas torres fuertes de los siglos X y XI, que tenían escalas, efímeras, o accesos efímeros, siempre en cuerpos superiores? Podría ser una fosilización de aquellos modelos feudales que perviven a lo largo de la Edad Media y que de alguna manera se materializan en aquellos patios, tanto modelos eclesiásticos como civiles. Vamos a ver, el modelo federiciano no admite ninguna duda, creo yo. Pero es que los modelos federicianos se inspiran en modelos bizantinos, creo recordar. Que hay alguna cosa, o sea, que más o menos, tardorromanos, sirios, o sea, de un mundo oriental, creo, o sea. En cualquier caso, o sea, yo creo que más que mirar al norte hay que mirar al este, pienso yo. Antonio Bernardo. No, primero saludarte y felicitarte por la conferencia. No, yo creo, si la conferencia que yo di en el pasado ciclo, hablando de constantes en los palacios cristianos, evidentemente una de las características es siempre la presencia de esta escalera externa, pero es que eso lo tenemos ya en el Naranco. Ya. Y además, incluso cabe pensar, aunque las escaleras en sí no se han conservado, en los modelos visigodos de Pla de Nadal, que no se sabe qué escalera había, pero que desde luego el aula principal parece que estaba en la planta alta o en Recópolis, ¿no? O sea que el tema del palacio, de la sala en planta alta, es un tema recurrente en la arquitectura palatina cristiana desde muy antiguo, y por lo tanto eso conlleva las escaleras, que desde luego todas las que conocemos son siempre elementos muy simples, que es la escalera adosada a la fachada, ¿no? Ahora, que evidentemente ese es un modelo que ha podido existir por Europa y que también ha sido adoptado en los palacios de Federico II, y que a lo mejor en Aragón, por su permanente vinculación, vamos, en la corona de Aragón, su permanente vinculación con el Mediterráneo, se ha inspirado también por ahí, pues sí, es muy probable, pero vamos, que el modelo existe ya desde antiguo, desde casi la alta Edad Media, yo creo que tampoco hay duda. Sí, que serían modelos, vamos, que serían modelos imperiales en último término.
Pero siempre tendríamos la pregunta, ¿por qué tenemos dos tradiciones? Lo que no cabe duda es que tenemos dos tradiciones. Una tradición que es la islámica, la que conocemos y que sin duda se extiende por unas áreas bastante secas, en donde se opta por una arquitectura, por unos salones en planta baja. Nosotros que trabajamos en eso, por eso creo que Manuel pregunta, porque estamos muy habituados, lo que nos parece normal es el salón en planta baja, por una tradición que es la que nosotros mejor conocemos, porque es la que más trabajamos, que es la andalusí. Y por otro lado, lo que no cabe duda es que, como bien apunta Antonio, es que esa otra opción arquitectónica que ajena a la andalusí, en donde el salón lo sitúa en planta alta, y que es muy antigua, que por lo tanto no tiene nada que ver con lo feudal ni con esas soluciones de defensa, lógicamente, de tenerlo en planta alta para quitar la escalera y eso es otra historia por motivos defensivos. Aquí lo que estamos hablando es de algo que nada tiene que ver con defensa, sino que se opta en una tradición o en otra por la planta baja o por la planta alta. Probablemente en cualquiera de esas tradiciones puede existir un condicionamiento de clima, es decir, en zonas secas no huyes del suelo y en zonas más húmedas probablemente entienden que es más cómodo huir del suelo. No sé si ese elemento puede estar en los orígenes remotos de unas opciones o de otras. Lo que no cabe duda que, por lo menos, la opción andalusí es una opción que tiene orígenes en zonas secas, es decir, que se emplea donde no hay un problema de humedades, de lluvia, Porque yo creo que, por ejemplo, la aljafería es un caso muy elocuente, porque ahí hay la transformación de un palacio de planta baja andalusí a un palacio cristiano en planta alta. Primero en el siglo XIV, con las transformaciones ya de Pedro IV, pero luego todavía más reafirmado en época de los Reyes Católicos, donde se hace ya una gran escalera y se hace el salón del trono sobre los salones e incluso cubriendo parte del patio del Palacio Andalusí. Es decir, ahí hay claramente un cambio de gusto o de protocolo, de simbolismo. Antonio, ¿y el Alcázar de Sevilla? El Alcázar de Sevilla es un tema bastante más complejo, porque ahí hay una planta alta de origen del Palacio de Don Pedro, pero sí es cierto que hay una generalización del uso de la planta alta en época de los Reyes Católicos, con una ampliación donde se suben ya los aposentos de los reyes, de las reinas por lo menos, a la planta alta, y luego ya una generalización en el 16, cuando ya se hace la planta alta como realmente la planta donde viven los monarcas, ¿no? Yo creo que ahí es un tema el que andamos discutiendo desde hace mucho tiempo. Hay claramente una planta alta que puede tener precedentes andalusíes, pero que desde luego ahí está muy claro que el salón el salón de recepciones, por lo menos privado del monarca, está en planta alta. Y además estuve anteayer en Sevilla y hay novedades y hay cada vez más que pensar que el salón, el llamado salón de embajadores o salón de la media naranja es una transformación tardía, tardía ya del comienzo del siglo XV, y yo creo que ha salido la cornisa original del cuerpo de la cuba y apunta a una sala menos preeminente, más baja, desde luego que no se veía desde el exterior,
y probablemente más a lo que hemos hablado muchas veces, que en realidad no es más que una sala casi de distribución dentro de un conjunto de estancias que eran, bueno, sí, las salas de aparato tal del palacio, pero probablemente sin la función tan simbólica como adquiere ya en otra época, ya fuera de la idea original de don Pedro, donde su sala de audiencias está arriba y su salón del trono está fuera. Quizás si no lo ponemos en precedentes no ha terminado de entender el meollo. El meollo de este problema de plantas altas o no, hay que partir en la tradición andalusí, la tradición islámica en general, es un tipo de palacio que se desarrolla en planta baja, pero a la misma vez sabemos, tenemos elementos más que suficientes para conocer que existían ciertos salones en planta alta, sobre todo sobre las puertas, para una función... Honda, por ejemplo. Bueno, es una hipótesis, en ese caso es hipótesis, porque no lo conservamos. Pero desde palacios orientales hasta palacios más recientes, sabemos, y desde luego por las crónicas, que existía un tipo de salón en planta alta, que no quitaba para eso nada la realidad de un desarrollo en planta baja, eso es así, que nada tiene que ver con este tipo de salones, que todos los elementos preeminentes están en planta alta, pero que en lo andalusí también existe ese salón sobre las puertas, con acceso desde la puerta y también en unos casos sí, en otros no, para que se exhiba desde arriba y para que se pueda acceder sin entrar. Eso evidentemente nadie discute, y Antonio y yo no lo discutimos, de que eso existe en la tradición islámica. Otra cosa es cuando él y yo hemos discutido si el caso mudéjar de ese salón que existe sobre la puerta, con esos accesos para el rey, para el visitante, con esa cuba, es una cosa de tradición netamente islámica o hay ya elementos cristianos. Antonio está más abierto, lo puede decir, a si existen, y yo me niego en redondo y creo que aquello es netamente un modelo islámico andalusí, simplemente que por desgracia se nos han perdido esos modelos. Exactamente lo mismo que tú y yo hemos estado hablando hoy, no lo has dicho, pero lo podemos, que en los textos estos del 14, en donde va por esos techos de mocárabe, pues, y además que son de madera, lo que estábamos planteando, yo le decía a él, si realmente el rey tiene un interés por esas piezas, habrá que admitir que son piezas singularísimas. Y teniendo el techo de la capilla de Palatina de Palermo, que es un techo de mocárabe en madera, pues no conocemos techos de mocárabes en madera. Pero es que esto es el panorama que tenemos con toda la arquitectura medieval de estas fechas. Tenemos ejemplos y ejemplos únicos, pero no fueron únicos. Cabría la posibilidad que Játiva y la búsqueda de esos techos con la vinculación con Sicilia, con ese interés por todo lo siciliano del rey, que en Játiva tuviéramos una techumbre de mocárabes, pero no de yeso, que son las que conocemos por la arqueología, porque claro, en la arqueología si te queda algún resto, tiene que ser de yeso, que son los que hemos excavado, excepcionalísimos, como en Santa Clara, en el Palacio del 12. Y entonces yo le estaba apuntando, pues sería maravilloso apuntar la hipótesis que existieran techos de mocárabes en Játiva y que probablemente pudieran ser techos que evidentemente son andalusíes para esas fechas. Está buscando cosas antiguas andalusíes y que pudieran ser incluso del periodo mardanisí, que conocemos ya las cúpulas de mocarábe, bueno, que estamos mezclando ahí. No, necesariamente tiene que ser anterior a 1260 que la conquista de Játiva, Claro. O sea, eso no hay ninguna duda. No, pero venía a decir que en definitiva, a través de soluciones cristianas, como es el caso del rey don Pedro de Sevilla, tenemos ejemplos únicos. Y ese palacio con cuba en la parte superior, y claro, ante esa excepcionalidad, pues pueden defender
que probablemente haya influencias cristianas desarrollándolo, o yo personalmente que no lo creo. Yo creo que un templo y esa solución es netamente andalusí, pero utilizo la palabra creo, como tú también lo utilizas. Es decir, puede que hubiera ese modelo en la andalusí, pero también se ha podido juntar ahí un deseo del rey de que tiene otros palacios con salones en planta alta, y entonces potencia el uso de ese salón, porque también el problema es que no conocemos, salvo en Omeya o quizá en Medinazara, no conocemos ningún salón de planta alta que tenga esa rotundidad que tiene el del Alcázar de Sevilla. Pero claro, una cosa es que tú tengas un salón en planta alta, que incluso se usa como salón de recepción para que puedan entrar desde el vestíbulo sin pasar por la vivienda o por el interior del palacio, y que usas como salón de recepción. Y otra cosa es que ese salón además tenga un carácter simbólico y de imagen, como tiene el del Alcázar de Sevilla. El caso de la tribuna de Barcelona, para la cual se trae uno de los techos de Játiva, yo creo que lo importante es un sitio no desde donde el rey ve las ceremonias, es desde donde la gente que está abajo ve al rey. Sí, sí. Es que esa clave es la fundamental, es que ese tipo de cupas, como es la de Don Pedro, es que lo que tiene es un carácter exhibicionista, es que lo hacen para eso. Es que finalmente yo creo que la otra cupa no tiene esa finalidad, porque al estar en planta baja ya es la otra la que se está exhibiendo, no necesitas ya más decir dónde está el rey y cuál es la expresión arquitectónica. Esa que tienes en planta alta ya no tienes que hacer. En cambio, desde la planta baja, en llano, tienes un problema enorme para la exhibición, excepto cuando tú tienes soluciones como Comares, que aprovechas una torre, que aprovechas un farallón natural, o en el Cuarto Real, donde simplemente la propia torre ya está diciendo sin más, aquí estoy yo, como expresión del poder, pero porque la topografía permite esa exhibición. En Sevilla o en lugares llanos es muy difícil, a no ser que generes una hipertrofia ya inmensa para que esa torre, en cambio, en una planta alta, con poco que tú levantes la cuba. Eso mismo lo tenemos en el Palacio Castillo de Belmonte, que además hoy día, como están recrecidos y demás, pero en Baja Edad Media, en origen, ese ochavo, esa pieza ochavada del Castillo de Belmonte, tenía un protagonismo muchísimo mayor y se veía desde cualquier sitio. Pero bueno, una consideración, yo creo que hay un indicio, lo digo hablando porque se me pasa por la cabeza, no penséis que lo tengo muy recapacitado. Hay un indicio a favor de lo que tú estás comentando, Julio, que sería el hecho de que efectivamente el Palacio del Rey Don Pedro de Sevilla hay un salón en alto, que yo entiendo que si fuera por influencia, o sea, al cual se accede efectivamente desde el vestíbulo, desde el zaguán, sin pasar al patio. Creo que si hubiera una influencia directamente cristiana, de los palacios cristianos, la escalera podría estar tranquilamente en el patio, porque el rey Don Pedro no tiene ningún problema de intimidad, era un rey cristiano. Entonces no había ningún problema en que los visitantes pasaran al patio como pasaban en los palacios aragoneses. Sí. El hecho de que tenga esa forma tan particular y tan ajena de acceder, tan distinta de los aragonés, entiendo que es porque efectivamente existen unos modelos que nos han desaparecido, en los cuales sí que había una necesidad, porque eran monarcas musulmanes, de llevar a los embajadores, a las personas a las que fueran a recibir, sin pasarlos por el patio y sin vulnerar un poco la intimidad que demandaba la arquitectura. Bueno, esa es la idea que se me ha pasado. Después quería hacerle una pregunta o pedirle un poco más de información. Pues me ha llamado mucho la atención el capitel del Palacio Real de Valencia, que ha comentado que tiene un aspecto andalusí. Yo no soy especialista en decoración arquitectónica, pero si lo viera yo habría dicho que es un capitel del siglo XI, pre-almorávide en cualquier caso. Y me parece que ha comentado usted que hay un taller, por eso quería preguntarle un poco de información adicional sobre ese
no necesariamente, o sea, las palmetas esas pueden venir, o sea, vienen del mundo andalusí, evidentemente, pero pasan al románico de la Corona de Aragón ya con lo que ahí se llama la Escuela de Lérida. O sea, en la Escuela de Lérida, o sea, en Lérida, en la puerta del Fillols de la Catedral de Lérida, o en la puerta del Palau de la Catedral de Valencia, hay chillas perfectamente labradas, o sea, como si fueran de madera. Pero, o sea, a Valencia yo creo que no llegan esas desde el mundo andalusí, sino que están llegando desde el norte, desde Aragón y desde Lérida. Que si no recuerdo, sobre todo esa técnica, digamos, de cubrir el capitel de un motivo decorativos casi sin referencia a los elementos tradicionales del capitel, y con influencia andalusí, lo hay ya en San Pedro de Roda, en los capiteles románicos del... Sí, no, pero en este caso es muy curioso porque sería un capitel del siglo XIII, de la segunda mitad del siglo XIII, que está reproduciendo un tipo de palmeta que llevaba 150 años en hacerse al Ándalus, porque es plenamente siglo XI o siglo X. Sí, sí, es muy bueno. Bueno, este además es muy bonito, sí. A ver, espérate cómo se... por no pasar todas. Sí, es como si hubieran aplicado la tela del dibujo encima del capitel. Y el tema, desde luego, por supuesto, el tema decorativo es 150 años anterior. Yo personalmente me gustaría que repasáramos las plantas, empezando por la planta del Palacio Episcopal, porque es que las pasado, yo veía cosas que a mí me habían suscitado, pero no me ha dado tiempo a... Pues yo nunca había visto esas plantas. Y después otra que has... Planta, me iría a planta. Esa. Yo creo que esa. Sí, pero bueno, esta es que sirve para, ¿no? Porque, por ejemplo, esto es... O sea, esta es que el patio es mucho más grande que el que hay ahora. Aquí se ve perfectamente la torre de sillería que hay a la entrada, Sí. el patio de armas, que es mucho más grande, el cuerpo este, aquí el jardín que ya se lo han comido las casas de atrás, que aparece en el plano del Padre Tosca, el patio este lateral. Pero tampoco he traído toda la planimetría. Yo creo que este casi donde mejor se ve es aquí. No, pero yo sigo insistiendo que me prefiero la planta. Por ejemplo, a mí en principio Sí. me cuesta trabajo creer que ese edificio es de nueva planta cuando tú tienes en los dos frentes, que creo el norte y sur, donde, me imagino, está orientado al norte en el plan. Yo creo que está invertido casi. El norte, ¿dónde estaría aquí? A ver, espérate, ver la catedral... Sí, estoy perdido. Yo creo que este está por aquí. Señálame este. Aquí estaría el este. Donde tengo el cursor. El norte, ¿dónde lo sitúo? Este, oeste, norte, aquí abajo. Bien, sí. Yo personalmente me cuesta trabajo ver ahí un edificio de nueva planta del 13, porque del 13 o de cualquier otra época, cuando tú tienes ahí tres crujías en ambos frentes. Para mí, el momento que tienes tres crujías, que no tienes lo habitual, sobre todo porque finalmente dejas una crujía intermedia sin que tenga luces directas. Eso, la experiencia que yo tengo de análisis de edificios, donde me he encontrado eso,
siempre he visto que es la reutilización de un edificio más antiguo. Concretamente me estoy acordando ahora mismo del caso, y os lo puedo contar aquí, el caso de Santa Clara la Real de Murcia. El monasterio reutiliza, además con esta misma forma, con esta misma estructura, reutiliza el patio musulmán. Entonces, el palacio musulmán, que lo que tenía era 2 crujías, un pórtico y un salón. Lo que hacen en la transformación cristiana es adosarle una galería en los 2 frentes gótica, que lo que permite es la subdivisión de todos los espacios interiores musulmanes. Y por lo tanto, finalmente, el resultado en planta son 3 crujías, que la única manera que pude explicarlo, y que no es hipotética, sino que es evidencia arqueológica, es que la obra andalusí, que era salón y pórtico, no digo que esto sea, porque esto puede ser más complejo, no es tan sencillo como que esta estructura andalusí reutilizada se la transformara, sobre todo porque uno de los problemas que se encuentran es que los grandes salones andalusíes y en planta baja no les interesa y los subdividen. Eso ha sido la experiencia de Santa Clara, se puede restituir perfectamente. Sí. Pero esto me cuesta mucho trabajo explicarlo en cualquier arquitectura, a no ser que tengas ejemplos. Y después yo no descartaría... Lo que se reutiliza con toda seguridad son los espacios del Alcázar, es un gran patio. Sí. O sea, que las cosas vuelven a poner en el sitio. No son 3 crujías porque eso es una especie de claustrillo que hay posterior del siglo XVIII, es decir, que son 2 crujías y 2 crujías. Y luego, esto es sillería que está todavía todo, y eso es sillería. O sea, esos son unos muros de sillería potentísimos de una cristiana que tampoco admiten ninguna duda. Entonces, yo creo que se ha ido reutilizando, seguramente porque además la construcción dura de 1260 a 1290, que es bastante 30 años. Hacer un edificio que es absolutamente necesario en Valencia, porque esto se está utilizando indirectamente de Palacio Real, de Palacio. El Palacio Episcopal es la dignidad más importante que hay administrativa en esos momentos en Valencia, ¿no? Y por aquí pasa toda la administración. Entonces, que el edificio, o sea, aquí se está continuamente construyendo y reconstruyendo. Se sabe documentalmente que se está reutilizando una torre en un momento dado, que hay una torre, que se tira y que se vuelve a hacer. Es decir, que se están haciendo y rehaciendo cosas. Lo que se deduce es que este patio, o sea, ese espacio abierto, es antiguo. Y que este otro espacio, o sea, los espacios abiertos seguramente son antiguos. Y sobre eso se van remodelando la arquitectura. O sea, tampoco se puede decir nada más, o sea, mucho porque... Pero que tú finalmente no plantearías que ahí hay una obra homogénea, construida, es novo, de un palacio cristiano, que es lo que yo había No, hombre, es ex novo en el sentido de que hace referencia a un modelo, ¿no? O sea, pero que se va adaptando a una cosa que también le viene bien. Antonio. A mí eso lo que me recuerda un poco, sobre todo con los dibujos de Arturo, de así, reconstrucciones hipotéticas, es al Palacio Episcopal de Orense, que nos presentaron, que tenía además una planta baja casi diáfana de pórtico, pero dando al exterior, daba al exterior, esa galería era abierta al exterior, no era un patio interior, yo por lo menos lo que recuerdo. Acuérdate que yo le pregunté y había un recinto de torres y muralla que no las había representado, pero que sí, no era... Sí, pero bueno, ahí no existía una estructura de patio propiamente, pero el modelo de salón, es decir, de lo que es propiamente la zona residencial, a mí me recuerda esto, vuelvo a decir, los modelos cristianos, no andalusíes. O sea, de alguna forma tiene referentes a lo anterior y de otra forma está haciendo cosas que son estrictamente cristianas. A mí, sinceramente... Ahora, hay un detalle que se me ha pasado que es muy bonito. Esto se llama la calle de la Barchilla, o sea, de la Marsella, o sea, que es una unidad de medida.
Bueno, aquí estaba el puente, un puente que se construye en 1370 con la catedral, y justamente debajo hay una piedra romana que tiene forma de marchilla, de unidad de medida. ¿No? Bueno, esa piedra romana, igual que otras de las cuales tenemos noticia, o sea, se habían puesto por la base del Palacio Episcopal ya en esta época, o sea, en 1260. Lo mismo que la catedral se llena toda de lápidas romanas. Da la sensación que los cristianos están queriendo decir, aquí estábamos antes. O sea, y que esa voluntad a no poner nada andalusí, o que existe esa voluntad. Esa es la sensación que da en Valencia. Sí, evidentemente tú puedes terminar maquillando, sí, reformando un edificio, pero para mí lo fundamental es, viendo esto, yo cuando lo he visto, y conforme voy viéndolo más, te digo las cosas que veo. Yo veo aquí una plaza que se genera en función de la catedral, sí, pero que en principio no es difícil imaginar lo que es un núcleo central de un espacio más protocolario, lo que sería la típica organización tripartita palatina que conocemos en la arquitectura andalusí, de núcleo central protocolario y los núcleos laterales con una organización tripartita bastante alterada por la construcción de una plaza cristiana en función de la puerta de la catedral, y porque la catedral por aquí se ha ido. Pero desde luego por aquí me da la impresión que no se ha comido nada y que esto no sería difícil de reconstruirlo, y por lo tanto para mí me resulta bastante familiar estructuralmente una organización tripartita de la tradición oriental, de los palacios que conocemos, que sin duda no está en ningún palacio. Bueno, además que conocemos muy poco los palacios. Pero que yo nada más, cuando tú has pasado la planta, yo creo que esa planta habría que darle muchas más vueltas, aunque evidentemente tras la conquista se tuvieran que hacer todas las modificaciones, capillas, historia y todos los maquillajes que quisieras. Pero lo fundamental es decir, identificamos aquí globalmente una planta de un palacio ex novo que sigue modelos de palacios occidentales, o vemos cosas que pueden pensar que se están reutilizando mucho más de lo que se podría intuir una planta. Yo al verlo te digo que se me ha pasado por la cabeza, y conforme lo voy viendo lo veo más. Sobre todo si reconstruyes esta zona, es una organización tripartita, pero bastante. Hay una cosa que tiene razón y es lo siguiente, ¿no? Lo que no tiene sentido es en Valencia, que es una ciudad mucho más pequeña, en 1260, o sea, eliminar todo ese caserío para implantar una cosa de este tipo. Es decir, que aquí tiene que haber algo que responda a eso. Sobre todo una obra que se va haciendo poco a poco, y que van comprando casas, y van añadiendo, y van no sé cuánto, y van no sé más. O sea, es decir, que eso no lo han derribado todo y lo han vuelto a hacer desde cero, ¿no? O sea, que más o menos responde a un plano anterior, aunque la fábrica sea nueva. Otro de los planos que a mí, pero es que, insisto, tú lo has pasado muy ligero y yo creo que es lo que más nos puede interesar a muchos. Había otro plano de una... Palacio Real. Y sobre todo de ese que estaba en ruinas, pero en pie, había uno en pie. Y este también me parece muy interesante, este que has... Sí, porque además este es del 16, este es muy temprano. Sobre todo, este espacio se sabe lo que es. Cuando tienes una cubierta o chaval. Esa es la cocina. Yo llegué a verlo. Es que me parece que pueda haber terminado siendo cocina, pero es que el salón... Hay imágenes que se ven. Eso tienen modelos, por ejemplo, en el castillo de Valderrobles tienes la cocina al lado del salón, con esa misma disposición. Cocina además tipo monasterio cisterciense. O sea, la cuba está aquí. Es la habitación del rey con la Torre de los Ángeles. O sea, tiene nombre, no habido ninguna duda. Aquí es que creo que estaba dibujada, pero en realidad es cuadrada. El que podría tener algo más andalusí es ese. Mira, es esta, aquí es cuadrada. Es el Palau El Rey. viejo dices. Esto es la cuba. O sea, la cuba. La habitación del rey, que Alfonso el Magnánimo la recrece lo que llamáis la cuba
Cuba en el sentido... ¿Y esto aparece en algún sitio denominado 36? Donde... No, pero fíjate que sí que es, porque tiene ahí el Sí. horno. Había otra planta, Sí, otro edificio sí, que sí, está en sí, pie, ahora- que me ha ahora- parecido interesantísimo. Este. Esto a mí me interesaría que lo explicaras, porque Es que es poco más, sé poco más de lo que vemos aquí, ¿sabes? es que claro, me he quedado, y algunos diréis que me gustan las fantasías, porque claro, estoy viendo el salón, estoy viendo las alcobas y estoy viendo la cuba. Eso es lo que se me ha pasado por la cabeza. Y claro, sería un modelo interesantísimo. ¿Esto qué fecha? Yo creo que es Es que si un algo... edificio del que no sabemos nada, lo escribió Federico Iborra, que es este colega... ¿Esto está en pie? ¿Está en pie? Sí, mira, aquí está la foto. Pues te aseguro que valdría la pena que lo viéramos, ¿eh? Y además una fábrica de ladrillo que no es nada frecuente en Valencia. Ahí tienes un pórtico en planta baja y un pórtico en planta alta, o sea que... Vuelve a la planta. Vuelve a la planta, sí, eso es abierto, claro. También Y puedes parece tener, tener un gran patio delante. Sí, pero- también puedes tener un pórtico, una sala rectangular detrás y la sala rectangular abierta para abrir un acceso directo. No entiendo. Lo que está al frente, porque tú has dicho que podría ser una sala rectangular, Sí, esto, esta eso podría ser un pórtico, lo que tiene detrás la sala rectangular y la ruptura de la sala rectangular por el centro para abrir un ingreso directo. Pero es Bueno, que pero esto... tiene razón que lo de las alcobas... o sea, Es que esto... Ahora, es que según los alzados esos, es que hay en planta baja hay pórtico por los dos lados. Sí. Luego lo que hay ahí es casi una planta baja diáfana. Vamos a ver, esto tendríamos, eso sería planta baja. Esto Eso es la planta alta. Esta es la planta baja, la planta alta. Tendríamos una planta baja con doble pórtico y una planta alta con un salón y una galería. No obstante, valdría la pena verlo. Sí. Lo que yo creo que es encantado de... Ahora, es un edificio muy interesante. Desde luego. Vamos a ver, o sea, lo descubrió, lo hemos protegido, o sea, se van a hacer obras porque resulta que luego que era de una asociación agrícola que no tenía ningún interés en derribarlo, ¿no? Y por aquí pasaba un camino muy importante que iba al Cira, ¿no? O sea, y que parece ser que era de la Orden de Montesa. No sabemos absolutamente nada más. Se llama La Granja, con lo cual tampoco da como para mucho. Y otra cosa, estos son muros, Sí. según el dibujo, y estos muros los sostienen, según el plano, los sostienen los ángeles. No, pero es que La la planta baja. planta baja la de Ah, arriba. no, perdón, no, estoy liándome, sí, perdón. Sí, que la planta baja es... De todas formas, aquí es un sitio para entrar con zancos, es peligroso, etcétera, ¿no? Que tampoco, o sea, esto es un croquis hecho así a prisa. Y estos son arcos perfectamente definidos. Vamos a ver, una de las cosas que me interesaba, que yo, dice, bueno, pues como sale lo digo, o sea, pero yo tampoco lo acabo de entender, era lo que hablabais vosotros del Palacio Episcopal de Orense, que no lo conozco, la historia esta, ¿no? O sea, eso de que tenga esa lonja abierta en la planta baja, o sea, que tenga un palacio en planta baja y un palacio en planta piso, ¿no? O sea, pero que la planta baja no tiene estudi ni nada, o sea, es simplemente un aula abierta, ¿no? O sea, a mí me sale eso, pero quiero decir que también es una cosa que aquí también sale de alguna forma, o sea, yo no sé de dónde viene esta historia. Pero es que en Játiva nos ha salido en un par de casas también, lo mismo. Es que además Es el también... mismo esquema. Si no hubiera salido estas de Játiva, que fueron las últimas que anda, digo, esto ya no sé, es que no sé cuál es el referente de eso, o sea, porque lo que decías del naranco y de todo eso, pues vale, son de carne de
los imperiales que vienen de no sé dónde, pero esto no sé exactamente de dónde viene. Es que esa lonja en planta baja también la tienes en la aljafería, en la reforma de Pedro IV. Bueno, abajo ahí están los arcos góticos, en lo que era el patio, y no se sabe si alberca o no alberca, pero... Las lonjas están en todos los ayuntamientos de la Corona de Aragón, ¿no? Que es la lonja en planta baja y la sala en planta arriba. Y de hecho, pues en los pueblos de por allí, tú dices voy a la sala, y es una forma de decir que vas al ayuntamiento, ¿no? Y bajo es una estructura así. Más cuadrada es esto, ¿no? Pero, claro, en el ayuntamiento tiene mucha lógica, porque bajo cuelga es la carnicería, o sea, es la lonja, es el sitio de te refugias, y arriba pues se reúne el consejo, ¿no? Pero aquí, a no ser que también esto sea algo similar, porque el Palacio Episcopal no es el sitio donde duerme el obispo, que a lo mejor duerme en la tienda de campaña, o vive en Italia, o sea, el obispo, o sea, aquello es una sala de hacen reuniones y bajo están recibiendo los diezmos o algo por el estilo, no lo sé. Ya ves que tampoco sabemos cómo funcionan esos edificios. Yo quería salir un poco de esto. Primero, felicitarte la conferencia, siempre un placer verte. Muchas gracias. Y luego, como he tenido la suerte de visitar algunos de los edificios que hemos visto con Antonio Armágol y contigo, recordar cuando fuimos a ver las excavaciones del Palacio Real, estuvimos viendo un foso en V, sí, ¿verdad? Sí, de la época de Pedro el Ceremonioso. Eso. Que me recordaba mucho el foso de Arilla, de Algeciras. Lógicamente el vuestro es anterior al de Algeciras, por la fecha. ¿Puede tener alguna tradición o es copia de Algeciras de este del 13? No, es que el Palacio Real este es del 14, ¿eh? Sí, esto será aparte que sería el foso con el escarpe. Con el escarpe, de piedra. eso es de Pedro el Ceremonioso. Pero prácticamente de la misma época entonces que Algeciras. Algo posterior. Pedro el Ceremonioso es mitad del siglo XIV. Bueno, mismo siglo XIV puede variar unos años, pero lo que me refiero es que puede haber una tradición andalusí en ese foso. Tú decías, no queda ningún resto de tradición andalusí en los que conocemos de... Hombre, la construcción de ese foso, el escarpe es de piedra. También lo es en Algeciras. También lo es en Algeciras. El escarpe en una muralla es un tema que el escarpe en la base de una muralla es un tema yo creo que se puede... El caso es que no es un escarpe en una base de una muralla, es un foso en V. Sí. Es que tiene escarpe en los dos sentidos. En los dos sentidos. Y yo es los únicos dos sitios que conozco en España que haya visto eso, en Algeciras y allí. No es corriente. Es de mayor tamaño posiblemente el de Algeciras. ¿Cuándo es lo de Algeciras? 14 también. Hombre, en cualquier caso, un escarpe en V produce un pequeño problema de estereotomía, que tampoco es desdeñable, o sea, porque entonces las piedras que acaban en V hay que dibujarlas, o sea, eso hay que, o por lo menos tener en la cabeza cómo se va labrando eso, o sea, es un problema de estereotomía que te lo has provocado tú solo, o sea, porque lo podrías haber resuelto de otra forma, o sea, y para eso yo creo que tiene que haber un mínimo concepto de dibujo. Esto lo digo porque en la torre del San Félix de Gerona apareció lo que yo creo que es el dibujo de arquitectura más antiguo de España, no solamente de la Corona de Aragón, no, y es justamente para resolver ese problema. O sea, porque es una torre octogonal que luego va formando escarpe. Y aquello es de 1368 creo que es. Y hay un planito, o sea, que la gente decía, qué tonto, qué tonto, qué tonto. Y dice, bueno, pues muy tonto será, o sea, pero es la primera vez que se hace un dibujo de arquitectura para resolver un problema de estereotomía. Está refiriendo al Al ángulo agudo al ángulo agudo del sillar. Del sillar, sí. Que ahora nos parece muy sencillo, pero claro, o sea, porque hemos hecho cosas más raras después. A no ser que se hiciera como el tesoro de Atreo, que
que lo hicieras volando los sillares y luego recortaras las esquinas en U. Yo creo que no, porque son sillares Yo pequeños. creo que es más fácil, ¿eh? Sí, pero como son sillares pequeños, o sea... No, no, Bueno, y es una época que ya en toca que Algeciras vayan no son tan pensando en pequeños, eso. en Algeciras no son tan pequeños los sillares del foso. ¿Alguna pregunta más? Arturo, de nuevo las gracias. A vosotros. La verdad que ha sido muy interesante. A vosotros que yo también he parecido.